a encontrar estas células epiteliales anchas, el núcleo y un montón de bacterias adentro. En nuestra boca es uno de los consorcios microbianos más ricos y donde más microorganismos viven y nos ayudan a la defensa, nos ayudan a digerir alimentos. El tema es cuando este equilibrio se rompe y, por ejemplo, aparecen las caries, o aparecen los abscesos, o aparece lo que yo tengo ahora acá, que es un herpes. Ya vamos a ver todo eso. Y siempre vamos a ver muchísimo humor microbiano que nos van a ayudar a entender muchísimos de los aspectos de microbiología. Yo les voy a presentar algunos de estos chistes antes y después ustedes van a comprender de qué se trata. Como la canción que en 2 teóricos y en un trabajo práctico ustedes lo van a entender casi todo. Y muchos de los aspectos de los trabajos prácticos, de las cosas que nombran, los hacemos en los trabajos prácticos. Así que antes de rendir, ustedes acuérdense del Staphylococcus, escuchen la canción y si comprenden más del 90% ya están preparados para venir a rendir microbiología. Así que bienvenidos al arcoíris de lo invisible y como nosotros vamos a hacer, lo vamos a transformar en visible, ya sea por microscopía o por medio de cultivo, para poder estudiarlos. Bueno, vamos a hablar algunos conceptos de la primera unidad y lo más importante es qué es la microbiología o qué creen que es ustedes que es la microbiología. Ya más o menos me lo han dicho. Es el estudio de la vida microscópica. Fíjense ustedes, sin haber cursado en los primeros 3 minutos de la asignatura, ya saben la primera pregunta de la asignatura. ¿Qué es la microbiología? Micro es pequeño, bio es vida y logos es ciencia. Entonces, recuerden, porque es la primera pregunta del examen, ¿en qué órdenes nos movemos en microbiología? ¿Cuánto es el tamaño de una bacteria? A ver, los quiero escuchar. ¿Cuánto mide una bacteria? ¿Cuánto mide? Escalas de los micrómetros. Exactamente, primera pregunta, bien, ya pasamos a la segunda. Exactamente, siempre nos vamos a mover. ¿El tamaño? Ustedes no lo quieren ver, digan una micra. ¿Qué tamaño tiene la bacteria? Una micra. Hay más chiquitas y hay más grandes. Ustedes digan una micra y zafan. ¿Estamos? Bueno, como ciencia, les digo, es una ciencia muy amplia, una de las ciencias más amplias y que se relaciona con muchísimas disciplinas. De hecho, la ingeniería ambiental está estrechamente relacionada, pero estudia aspectos morfológicos, de estructura, de composición, de química, de fisiología, de genética, de taxonomía y de ecología. No vamos a tratar todo esto porque de hecho la microbiología es una carrera de 5 años y ustedes lo van a ver en un cuatrimestre. Por eso vamos a ver aspectos más importantes enfocados a ustedes. Pero en un sentido estricto es el estudio de la vida microscópica y que incluyen distintos tipos de microorganismos. Las bacterias, el 90% de esta asignatura está orientada a las bacterias, porque es lo que ustedes van a trabajar, pero también a hongos, a protozoos y a virus. Lo que sí se sabe es que los microorganismos, desde que el hombre es hombre y mucho antes, están estrechamente relacionados con el ambiente y contribuyen a la vida de los microorganismos. También es causante de enfermedades, pero sin las bacterias o sin los microorganismos nosotros no podríamos vivir. Hay distintas ramas, la bacteriología que estudia bacterias, la virología que estudia virus, viroides y priones. No se pierdan el teórico de virus, al final es el último, porque ustedes con los priones van a renegar muchísimo. La micología, hongos, nosotros nos dedicamos solo a algunos aspectos de hongos lepidodriformes, como Cándida o como Saccharomyces cerevisiae. Protozoos no vemos y algas tampoco, pero estas son las áreas de la microbiología. Así que, ¿alguien vio la película Volver al Futuro? Es vieja, es de mi época, pero ¿la conocen? Sí, sí. Bueno, vamos a volver al pasado para entender un poco de qué se trata la microbiología. Si condensamos la vida de la Tierra hasta el momento en 24 horas, desde la formación de la Tierra, vamos a ver que a las 2 de la mañana se empieza a formar las rocas y a las 5 ya se tienen, 5 a.m., ya se tienen rastros de los primeros organismos
procariotas. Yo les voy a tirar un montón de nombres que van a salir mareados, pero es para presentarlos. Las primeras formas de vida de los organismos procariotas. Recién, bueno, acá está la escala. Al mediodía empieza el oxígeno, que le da la forma, lo permite a las 4 de la tarde las primeras células eucariotas. Con esto ustedes ya deducen un concepto, que hay microorganismos, hay bacterias o células procariotas que no necesitan oxígeno para vivir. De hecho, son los responsables de que tengamos el oxígeno. Participaron en todo este tiempo en la formación de oxígeno en la atmósfera. Empiezan a las 10 de la mañana las plantas, a las 11 los primeros animales, y recién a las 11:59 y 30 pm, o sea, en el último segundo de la vida empieza el hombre. Esto es para que ustedes empiecen a fijar algunos conceptos importantes, como la enorme ventaja evolutiva que nos llevan, porque estuvieron billones de años antes que nosotros, son los verdaderos dueños, son los guardianes de nuestra tierra y son los propietarios. Nosotros llegamos muchísimo después. Y eso va a explicar mucho de la supervivencia que tienen, la plasticidad que tienen para vivir en el ambiente. Entonces, la primera forma de vida es una célula procariota. A los microorganismos los podemos clasificar en organismos sin organización celular, de los virus, nos vamos a olvidar por ahora de los virus, y con organización celular. Esto ya lo saben por biología, repaso, dentro de la organización celular tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Y dentro de las células procariotas tenemos a las bacterias y a las arqueas, que son las células procariotas que se encuentran desde volcanes, géiseres, en la Antártida, en minas y en el ambiente. Y dentro de los unicelulares, dentro de las eucariotas tenemos unicelulares o pluricelulares. Esto todos lo saben, ¿no? Es un repaso. Pero bueno, ¿qué es la célula? Esto también ustedes lo saben. La célula es la unidad anatómica fundamental de toda la vida, es la unidad estructural, y puede haber organismos unicelulares que pueden vivir solos, como los microorganismos y algunos hongos levaduriformes, y los pluricelulares como nosotros. Pero la unidad que todo ser viviente necesita, y toda célula proviene de otra célula. Pero los microorganismos no se reproducen como los mamíferos, y ya después vamos a ver las particularidades. Entonces, ¿recuerdan los conceptos de una célula procariota o los repasamos? Porque nuestro mundo se va a limitar a células procariotas. ¿Los repasamos? Ustedes marcan el ritmo. Bueno, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características? La parte B de la primera pregunta del examen de microbiología. Son estructuras simples, totalmente simples. ¿Poseen o no poseen núcleo? A ver. No. Vamos a hacer una encuesta. ¿Poseen núcleo? No crean que después es tan fácil, ¿no? Porque es porque. Acá está bien. Vamos. Ay, pero qué rápidos que están para votar. Muy bien. ¿Poseen núcleo? Las células procariotas. Vamos. Anderson, Baroño, Coronel, Dequino, Falapa, Fernández, Gómez, López. Vamos a votar. A votar a la 1, a las 2, a las 3 a votar, porque el que no vota sale del aula, ¿no? La clase que viene. Todos a votar. No quiero ni dormido ni gente que deje la computadora y me deje hablando sola. Bueno, muy bien, la mayoría, 74%, es no y es la correcta. Ya vamos a ver por qué. Pero no tienen núcleo, lo que ustedes conocen que no tiene núcleo verdadero. Pero si ustedes me dicen eso en un examen, no tienen núcleo, yo los repruebo. Y automáticamente no pasan a la siguiente pregunta. Porque no tienen núcleo como nosotros conocemos y tenemos la concepción de un núcleo eucariota. Pero esto es un nuevo mundo, y es una célula, y toda célula tiene núcleo. Vamos a ver qué características tiene este núcleo. Así que los 13 que me dijeron que sí, pasan a la siguiente pregunta de microbiología en el examen. Los que me dijeron que no, no se continúa el examen. Las células procariotas
tienen núcleo, y es un núcleo verdadero. Lo que no tiene son una membrana nuclear y no tiene determinadas características de una célula eucariota, pero sí tienen núcleo. ¿Está claro? Dos conceptos importantes: micra, tamaños, y que tienen núcleo. Es un grupo extremadamente heterogéneo, mucho más grande que los de las células eucariotas, que nos creemos superiores, pero es una célula extremadamente primitiva. Y vamos a encontrar en este grupo bacterias. Todas las bacterias tienen célula procariota y todas las arqueas tienen célula procariota. ¿Está claro? Estos dos conceptos fundamental en microbiología. En serio, alguien me dice que una bacteria no tiene célula eucariota o que no tiene núcleo, no paso, ¿no?, a la siguiente pregunta. ¿Claro? ¿Claro? Sí, los dos conceptos. Perfecto, seguimos. Bueno, les presento la estrella de nuestra asignatura, una célula procariota. Una única simple célula que en 24 horas hace lo que nosotros nos lleva 75-80 años. Nace, crece, se reproduce y muere. Una célula muy primitiva, extremadamente sencilla, pero que hace todas las funciones de la célula. Y esto que les marco acá es el núcleo. Esto en rojo es el núcleo de una célula procariota. Así que, ¿tiene núcleo o no tiene núcleo? ¿Volvemos a hacer la encuesta? No, porque no tenemos tiempo. ¿Tiene núcleo una célula eucariota? Sí. Bueno, sí. Perfecto. Ese es un esquema. Vamos a repasar brevemente cuál es la diferencia en las células eucariotas. Son mucho más complejas, poseen un núcleo envuelto en una membrana nuclear, está compuesta por ADN, proteínas asociadas formando cromátides con histonas, se divide por mitosis. Otro mundo que, gracias a Dios, en este momento nos interesa porque tenemos una simple célula eucariota para estudiar todo el cuatrimestre. Pero si este es un esquema de una célula eucariota, fíjense lo compleja que es. Lo que ustedes sí van a tener que saber es la diferencia entre una célula procariota y eucariota. Siempre que vean esto, es pregunta de examen. ¿Estamos? Entonces, sí van a tener que saber la diferencia entre una célula procariota y eucariota. Dónde está el citoplasma de una y otra, dónde está el núcleo de una y de otra, qué tiene esto que esta no tiene, y si no lo tiene, dónde se hace la función. Esto vamos a ver en estos dos primeros teóricos. ¿Estamos bien? Y acá les presento la primera imagen microbiana. Esto es una microscopía, no es una microscopía óptica, como ustedes van a ver en el microscopio, es una microscopía electrónica. Dentro del mundo de la microscopía electrónica, ya vamos a ver algunas características, pero siempre son en blanco y negro. Entonces, vean la diferencia de lo que llamamos una célula primitiva y sencilla procariota de una eucariota. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces nosotros nos vamos a concentrar en esta. Acá tienen, no lo vamos a leer, pero las diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota, lo más importante es que las procariotas tienen pared celular compuesta de peptidoglicano, que es la famosa, vamos a hacer la famosa coloración de Gram. La semana que viene nos dedicamos solo a coloración de Gram. Si tienen, por ejemplo, lipopolisacáridos, ya pasan a ser dentro de las Gram negativas. No están envueltas en un núcleo limitado por membrana, pero el núcleo está. No posee organelas, no tiene organelas membranosas como la tienen las eucariotas, no tiene citoesqueleto. Su ADN se encuentra desnudo, no está asociado a histonas ni rodeado por membranas, y el ADN es único y circular. Ya vamos a ver, es único, pero a veces tiene los famosos plásmidos. Se divide por fisión binaria, no por mitosis. Tiene una diferencia entre los ribosomas, que después nos van a interesar y a ustedes les van a dar muchísimos dolores de cabeza con antibióticos, porque es sitio blanco de los antibióticos. Pueden vivir sin oxígeno, las famosas bacterias anaerobias, ya lo vamos a ver. Las eucariotas no pueden vivir, no hay anaerobias, y ya les dije. Entonces, acá, pregunta de examen, díganme cuántos tipos de células ven
y márquenme cuál creen que son las células eucariotas. Márquenme las procariotas. Ah, ya les dije la primera pregunta. Rápido. A ver, ¿cuántos tipos de células ven? Escríbenmelo en el chat. Ay, por Dios, la venganza no me rellena así. Ahí les voy a cambiar el color, así se ve. Ah, ustedes pueden cambiar el color también. Bueno, muy bien. Hay dos tipos de células y hay células procariotas y células eucariotas. Ahora, a ver, váyanse de la presentación. Ahora, esto que me están marcando en realidad es el núcleo de las células eucariotas. Las células procariotas están acá. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. No sé por qué no puedo cambiar el color del cursor. Bueno, sigamos. ¿Venimos bien? Con este videito vamos a cerrar, ahora no tenemos tiempo de ver. Pero la realidad es que nosotros no podríamos vivir sin los microorganismos. Vamos a hablar algo del tamaño y la morfología. Cuando hablamos de morfología, hablamos de forma y de disposición de los microorganismos, que es lo que ustedes van a ver en el segundo teórico práctico, tutoría, y en el primer trabajo práctico. Tamaño, morfología y forma. Entonces, ahora lo que vamos a ver son esos conceptos para que ustedes puedan entender los trabajos prácticos. Porque, como les dije, el corazón de la asignatura son los trabajos prácticos. Si esta es la escala del tamaño, nosotros acá vamos a ver una célula eucariota, bueno, un insecto en el orden de los milímetros, en el orden de los micrómetros. Recién podemos ver las primeras levaduras, las primeras células más grandes, levaduriformes. Acá tenemos las bacterias en el orden de las micras y los virus en el orden de los nanómetros. Entonces, células eucariotas que podemos ver, el insecto, la definición del ojo va a llegar acá, el ojo desnudo a simple vista. Podemos ver algunos insectos, o sea, los piojos nos va a costar un poquito más. El microscopio óptico nos permite ver este rango de bacterias de los milímetros hasta una micra, y en el orden de los nano, como los virus, ya vamos a necesitar el microscopio electrónico. ¿Está claro? Entonces, es muy importante que sepan la diferencia de tamaño que hay entre una célula procariota y una célula eucariota. La célula procariota es más chica que el núcleo de las eucariotas. ¿Saben lo que es esto? Lo vamos a utilizar muchísimo en microbiología. Esto es una escala, como la que ustedes hacen en topografía, pero en tamaño micrómetros. Entonces, quiere decir que esto corresponde a 0,5 micras. Esto transportado acá. ¿Me dicen cuál es el tamaño de esta bacteria? ¿Se comprende lo que estoy preguntando? Una micra aproximadamente. Perfecto. Si esto lo trasladan acá, lo hacen así. A ver. Esto lo hacen a... Ay, ¿por qué no me escribo? Esto sería 0,5 y esto sería 0,5. Entonces es un poquito más chiquita que una micra. Esto lo tienen que buscar siempre en los microscopios porque es lo que le va a hablar del tamaño. Y van a poder ver si es microscopio óptico o microscopio electrónico. ¿Está claro? Entonces tenemos la célula eucariota, que tiene entre 10 y 100 micrómetros. Tenemos la cianobacteria, que es una de las bacterias más grandes. Tenemos el famoso estafilococcus, que ya ustedes lo conocen, o la famosa Escherichia coli. Son los dos prototipos de bacterias, gram positiva y gram negativa, que están entre 0,2 y 10 micras del tamaño de un microorganismo. Ustedes digan una micra y no le erran. Y los virus, ya en el orden de los nanómetros, no se pueden ver con microscopio óptico, sí o sí hay que ver por microscopio electrónico, y está en el orden de los nanómetros. ¿Está claro? ¿Está claro? Es muy importante el tamaño relativo de los microorganismos. Y dentro del tamaño, como les dije, tenemos la cianobacteria, que puede tener hasta 50 micros. Tenemos Bacillus megatherium,
¿Saben qué hace Bacillus megatherium? Seguro que lo conocen. El famoso que hace el biocombustible, el biodiesel, es con Bacillus megatherium, el gas biológico. Escherichia coli, que es microbiota normal de nuestro intestino, todos tenemos Escherichia coli, pero nosotros lo buscamos como índice de contaminación fecal en aguas. Aguas están contaminadas por Escherichia coli. Staphylococcus pneumoniae, que nos produce neumonía, o Haemophilus influenza, que nos puede llegar a producir meningitis. Fíjense que tenemos bacterias muy grandes y otras muy pequeñas, en el orden de 0,25 a 1 micra, pero siempre moviéndonos en un mundo microscópico. Tamaños diferentes en el orden de las micras. ¿Está? Entendido, profe. ¿Está, chicos? Bueno, esto lo vamos a cerrar a este concepto con este video. Todos los videos están en el orden, en el aula virtual, para que ustedes los puedan ver. Bueno, estamos, después de ver este video van a viendo cómo de los virus va aumentando el tamaño hasta células eucariotas y que podemos ver. Pregunta de examen, tamaño de las células eucariotas, virus y ejemplos, siempre se los digo en el primer teórico y se lo voy a cansar, siempre con ejemplos. ¿Cuánto mide determinados microorganismos que ustedes van a ir estudiando a lo largo del año? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, pregunta del examen. Entonces yo acá les voy a mostrar distintos tipos de fotos de microscopía óptica coloreada. Ustedes van a aprender a colorear para poder ver. Acá está la escala y les voy a pedir que me marquen dónde ven bacterias. Tengan en cuenta que hay células eucariotas y que hay núcleos. Muy bien, López, muy bien. Muy bien, Tomé. Mute está perdido. Muy bien, Guevara. Gaitán está parado en un núcleo. Aparte está marcado un núcleo. Ahí dice. Muy bien. Alba, estás perdido en el citoplasma de una eucariota. Muy bien, por lo menos no me han marcado tantos núcleos. Muy bien. Expertos en microorganismos. Muy bien, Gaitán. Ahí arriba. Entonces, estaban viendo la diferencia de tamaño y estos son distintos tipos de coloraciones que ustedes la van a ir aprendiendo. Hay células del epitelio, estas células que son grandes, que tienen mucho citoplasma, un núcleo más chiquito, pero son muy grandes. Son células de epitelio bucal, son células de epitelio vaginal, son células de epitelio de la piel, porque tienen un mecanismo de protección, generalmente. Cubren, son muy amplias para poder cubrir y proteger. Bueno, acá ustedes van a tener laboratorios virtuales en el aula virtual, los que pueden jugar a ver distintos tipos de células con distintos tipos de tamaños, cambiar los objetivos, etcétera, que eso van a ver en el teórico práctico. ¿Por qué nosotros usamos un objetivo 100 por?
qué es el máximo aumento, cómo se calcula el aumento en los microscopios, por qué usar aceite de inmersión. Estos temas yo ya no los trato en teórico y los van a ver en las tutorías y los van a hacer en los trabajos prácticos. ¿Comprenden cómo es la dinámica de microbiología? Ahora vemos conceptos generales o conceptos teóricos. En la tutoría van a aplicar qué van a hacer en el trabajo práctico con el aumento, con el aceite de inmersión, cómo enfocar, y en el trabajo práctico lo van a hacer. ¿Estamos? ¿Dudas y consultas hasta acá? Nada, profe. No, todo ¿Seguro? bien. ¿Todos? Muy bien, tenemos casi 95% de asistencia. Les pido que tengan paciencia porque sean los 3 primeros teóricos, que es la base de la asignatura. Si ustedes comprenden bien la base y después el teórico de antibióticos. Los otros, pero traten de asistir a los teóricos. Bueno, seguimos. Vamos a estudiar ustedes no pueden vivir sin celular, nosotros no podemos vivir sin microscopio. Y hay distintos tipos de microscopios. Y en Córdoba tenemos muchos. Este año, hace 2 meses, nos juntamos muchos científicos con plata de subsidios y la universidad puso mucha plata. Hemos comprado un microscopio electrónico nuevo. Hay muchos tipos de microscopio. Entonces, vamos a aprender en teórico, y son exactamente las mismas imágenes que ustedes van a tener en el examen, oral o escrito. Es más, la pregunta anterior que ustedes marcaron es típica pregunta de examen. No, a ver, no te entiendo, Nela. Después me activaron el micrófono y preguntaron. Distintos tipos de imágenes. Estos son microscopía óptica en fresco, esto es un medio de cultivo, estas son coloraciones de Gram, estas son microscopías electrónicas y esto es microscopía de fluorescencia. Lo que necesito que ahora vean es que hay distintas técnicas y distintas formas de observar bacterias. Se dan cuenta que no es lo mismo lo que se observa acá que lo que se observa acá, que lo que se observa acá, a pesar que yo les diga, no dije, que esto es todo el mismo microorganismo. Esto es una levadura, una Pseudocarietes cándida. Y fíjense cómo, usando distintas herramientas, las podemos ver totalmente distintas. ¿Está claro? Entonces nosotros les presentamos esto, ustedes ya lo van a saber y vamos preguntando cada una de estas imágenes lo que significa y analizando todo, que nos digan qué es, y es la que es Saccharomyces cerevisiae. ¿Está claro? Fíjense, acá está la barra de herramienta, la escala, la barra de escala, y esto es una microscopía electrónica. Está en el orden de los nanómetros. La bacteria siempre mide una micra. Lo que cambia es el orden de definición que nosotros podemos observar utilizando un microscopio. Ya vamos a ver ese concepto porque les cuesta. Entonces, les pido que me marquen ahora cuál es la microscopía electrónica. Muy bien. Hay 2 tipos de microscopía electrónica. Lo primero que se van a dar cuenta que es electrónica, porque siempre, ¡ay, pero no cantes Ania! Por favor, por la bacteria. Viene la venganza de la bacteria, ¿no? Cuando les presente esta imagen en el examen, le voy a decir, vos lo rayaste, pobrecita. Las 2 de arriba son microscopías electrónicas, son en blanco y negro, siempre electrónica, la diferencia es que está muerto el microorganismo, pero importa el nivel de resolución que ustedes pueden ver, el nivel de detalle. Ya vamos a ver la diferencia, que no la van a poder ver, pobrecita, como la han rayado, entre una y otra. Hubo saña ahí, ya están cansados, ya cerramos. Hubo saña, lo vi. Bueno, también otra cosa que ustedes podrán observar, o no, pero les cuento que las bacterias tienen distintos tamaños. Hay formas de cocos, hay formas de bacilos, y eso es porque la bacteria, una de las grandes ventajas evolutivas es que la relación superficie-volumen es muy alta. Mientras más chico es, más superficie exponen, y eso le permite un mayor intercambio con el ambiente para captar nutrientes, para censar cambios en el ambiente. Tenemos bacterias que viven en pH 2. Nosotros en nuestro estómago tenemos bacterias que viven a pH 2, por ejemplo.
o bacterias que viven a pH 10. Entonces, tienen una glándula, no la misma, ¿no? Distinto tipo de microorganismos, pero pueden censar, recibir influencias ambientales de forma inmediata, les permite una rápida división, que es por fisión binaria, en la reproducción que ellas tienen, y la velocidad de entrada y salida de nutrientes es inversamente proporcional al tamaño. Mientras más chiquito, mientras menor sea el radio, mayor es la superficie de contacto que tiene, y a escalas micras, hay que pensar en escalas micras y nano, que es donde nos estamos moviendo, les permite un intercambio metabólico más eficiente y les permite sobrevivir. ¿Está claro este concepto? Entonces, un tamaño menor le permite un intercambio más eficiente y le permite la alta velocidad metabólica que ellos necesitan, porque como les dije, en 24 horas nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Están claros los conceptos? Nos vamos metiendo ya en algunos conceptos un poquito más complejos del mundo microbiano. ¿Estamos? En cuanto al tamaño, ¿por qué esta relación superficie-volumen? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Le iba a preguntar, si las bacterias tienen un metabolismo más eficiente por el menor tamaño, digamos, reducido y una superficie grande, ¿los virus cómo se manejan en ese sentido? Muy buena pregunta, Mariana. Pero yo te diría así, dejar de cara. Los virus no son seres vivos. Justo eso le iba a preguntar. No tienen células, no es una célula, ya lo vamos a ver. Son parásitos o parásitos, necesitan sí o sí una célula procariota o eucariota para vivir. Pero en realidad los virus microbiológicamente se consideran partículas inertes. No pueden vivir fuera de un hospedero. Perfecto, profe, gracias. Muy bien, lo vemos en el último teórico, pero ven cómo ya van muy bien, me gusta cómo van siguiendo. ¿Alguna otra pregunta? Los virus son microorganismos, no son células. Es un concepto ahí que está. Es más, los virólogos duros consideran que ni siquiera son células. No son células, en realidad no tienen núcleo. No pueden ser células. Nada que no tenga célula puede ser núcleo. Nada que no tenga núcleo puede ser célula. Bueno, pero nosotros no solo vamos a hablar de tamaño, sino vamos a hablar de forma. Y las bacterias tienen distintas formas. Vamos a encontrar circulitos, que son los cocos. ¿Les suena la canción que les decía que era un estafilococo? Bueno, un bacilo, un vibrio, espiroquetas, hifas o pseudohifas o gemas. Entonces, cocos, bacilos, espirilos. ¿Y cuál es la diferencia? Esto es un microscopio en fresco, que lo van a hacer ustedes en el primer trabajo práctico, pero ven que no se alcanza a ver nada. Por eso nosotros necesitamos colorear las bacterias, que es lo que ustedes van a aprender. Ahora, ¿esto es microscopio electrónico o es microscopio óptico? ¿No es de barrido, profe, puede ser? No. Sí, son una microscopía electrónica. Pero yo les dije que la microscopía electrónica era esto, blanco y negro. ¿Qué pasó acá? Esto es un Photoshop. Son vedette, son artistas, es como lo mandan a una foto de una bacteria aguandanizada, digamos. Se les colorea por cuestiones didácticas o por cuestiones para impacto, para marketing o para fines de docencia. Pero en realidad esto no es una bacteria en sí, como se observa en un microscopio electrónico. Esto fue coloreado. ¿Estamos? Cocos, bacilos, espirilos y ya ahí vamos a ver otras formas. Yo esto se lo dejo para que ustedes lo estudien. Está en cualquier libro, nuevo, viejo o de la prehistoria. Todo es lo mismo porque no han cambiado la forma. Cocos, bacilos, espirilos, vibrios y otras formas que nosotros no vamos a ver mucho. Entonces, nosotros microbiológicamente estudiamos la forma y la agrupación, porque pueden tener forma de cocos, pero se agrupan, por ejemplo, como estáfilos, como racimo de uva. Por eso el estafilococo cantaba que era un estafilococo. O en forma de cadenas.
ya lo vamos a ir viendo. Pero sí, nosotros microbiológicamente vemos la forma, el tamaño, la forma y la agrupación. Son las 3 cosas que tenemos que ver. ¿Cómo toman la agrupación? Quedan pegados después de la división, de la fisión binaria. Los microorganismos no se reproducen por mitosis, no tienen una reproducción sexual. A mí tampoco me gusta llamarlo reproducción asexual porque eso pertenece a las plantas de otro tipo. Aparte, no somos nosotros para decir cómo ellos se pueden dividir. Son los primeros y ellos quieren se reproducen así y se llama fisión binaria. Después de cada evento, ya lo vamos a ver más adelante, queda una célula exactamente igual que la madre y en algunas circunstancias quedan pegadas en determinados microorganismos y van adoptando formas. Entonces las podemos ver o agrupadas o en forma aislada. ¿Está claro? Esto, por ejemplo, es un coco y esto es un bacilo. Y esto es una microscopía electrónica de transmisión. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos la célula y podemos ver el interior. Podemos ver el núcleo, podemos ver la pared, la membrana, los ribosomas. Ya vamos a ir viendo. Esto, pero sí grábense que esto es una microscopía electrónica de transmisión. Cuando veamos los distintos tipos de estructuras, vamos a ir profundizando en los distintos tipos de microscopía. Se ve clara la diferencia entre un coco y un bacilo, ¿no? Bueno, entonces acá tienen después para leer cómo se van agrupando las bacterias. Entonces los cocos los podemos tener en cadenas y en cadenas sean diplococos o estreptococos. Cuando forman una cadenita se llaman estreptococos. Ahora, si se dividen en distintos planos, van a quedar pegados así como un racimito de uva, como una mora, y se llama la forma de estafilococo. ¿Está claro? O sarcinas. Entonces, en función del plano de división que ocurre esta fisión binaria, es la forma. Ahora, pregunta que ya me van a hacer, ¿por qué se dividen así? No se sabe. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, estafilococo, el género, la familia estafilococo, siempre tiene esta forma. Y la forma estreptococo siempre tiene esta forma. O diplococo siempre tiene esta forma. Pregunta de examen, después nos van a tener que decir qué género y especies, el nombre y el apellido de las bacterias que siempre tienen esta forma y la coloración, si es gram positiva o gram negativa. Pero ya lo vamos a ir a ver. ¿Venimos bien para los últimos 5 minutos? Bien, profe. ¿Sí? Ya la clase que viene vamos a ir retomando todos estos conceptos, yo les estoy presentando. Imagínense, es muchísima información para una primera clase. Bueno, siempre son así. Pero... Entonces, en función de los cocos, podemos tener aislados, en diplococo, en estreptococo, si forman un cubo, en sarcina, si es en un solo plano en tétrade, o en racimito de uva o de mora en estafilococo. Ustedes lo que van a ver en el trabajo práctico es esta forma, esta forma, esta forma y esta forma. Estas formas prácticamente ya no se usan. ¿Estamos? Esto es la agrupación de los cocos. Y acá, por ejemplo, tenemos diplococo. Típico es Neisseria gonorrhoeae, produce gonorrea, enfermedad de transmisión sexual. O Streptococcus pneumoniae, que produce neumonía, la primera causa de muerte en los ancianos en época invernal. Entonces, son todos diplococos. Acá se ve la diferencia con la célula eucariota, porque generalmente estas son muestras biológicas. Acá está el diplococo, es muy difícil de ver. Hay distintos tipos de coloraciones, no sé si las alcanzan a ver. Pero sí, claramente, estas dos son microscopía óptica, se ve coloreada y se ve más chiquita. Estas son microscopías electrónicas y estas son microscopías coloreadas. Imagen con Photoshop. Acá se ve la escala. Entonces, primera pregunta de examen es exactamente esta misma imagen, sin estos nombres, por supuesto. Bueno, ¿qué me pueden decir en función del tamaño, la forma y la agrupación de estas imágenes que están observando en el microscopio? Muy buena pregunta, ya te contesto Celeste, que es SPP.
pueden decir? Vamos todos. Que son Activen. diplococos. Por ejemplo, De forma de coco, que están agrupados en diplococos. Están agrupados en diplococos. Tamaño. ¿Qué tamaño tienen? me arriesgo de decir unas 10 micras o algo así. ¡No! Perdón, esto es 0,2. Está cortada la imagen. Perdón. Micra, no sabes el orden de las micras. ¿Una micra? ¿Cuánta? 0,2, 0,6, digo. Esto es 0,2. Usted tiene que hacer esto. Vamos, esto no es matemático. Nosotros tenemos un poco de matemática, afortunadamente, en nuestra vida. Entonces, 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces. 0,8 micras más o menos el tamaño de una bacteria, de un coquito. Los cocos son generalmente chicos. Te fuiste un poquito, Tomás, es más chico. Bueno, microscopía óptica y microscopía electrónica. Ven que hay una diferencia entre estas dos imágenes, ¿no? Esta, ¿qué microscopía electrónica yo les dije que era? De transmisión, porque puedo ver el interior. Ahora, si puedo ver la superficie, si puedo ver 3D, se llama microscopía electrónica de barrido. No voy a poder ver el núcleo, no voy a poder ver la membrana, pero sí voy a poder ver la superficie. En Córdoba tenemos los dos tipos de microscopio y varios. Carísimos, ¿no? Entonces, ustedes imagínense una tira de pan. Si ustedes le pueden ver la superficie, es microscopía electrónica de barrido. Barre la superficie. Se recubre con oro, se hace un metalizado, algodón. Si pueden ver, si pueden cortar para hacer el sándwich, para hacer el lomito, pueden ver la miga, es microscopía electrónica de transmisión. Esa es la diferencia entre las dos microscopías. Cuando se usan, depende de lo que yo quiero ver. Cuando se usa óptica, siempre, porque siempre tengo un microscopio óptico a mano, pero también depende de lo que yo quiero ver. Entonces, las microscopías yo las voy usando en función de lo que yo quiero ver. Sí, no sé quién me quiso hacer una pregunta. No, dice ahí, dice diplococos, pero abajo dice streptococcus. ¿Por qué utiliza el strepto si supuestamente es diplo? Es diplo, pero tiene forma de... Bueno, porque eso pertenece a la taxonomía microbiana que no me quiero meter, le contesto a Celeste. SPP quiere decir que no fue tipificada. Los microorganismos, no me quiero detenerlo, tienen nombre y apellido, género y especie. Se los nombra, pertenece a una familia, y el que lo nombró le puso el nombre Streptococcus. Allá, lejos un tiempo, en 1800. Entonces, está bien, es un diplococo, pero el nombre científico es Streptococcus. Porque en realidad es una cadena de 2 cocos. Claro, sí, se entiende. Se puede prestar confusión, pero bueno, son nombres y cosas que se van arrastrando. Esto es la clara imagen de estafilococo. Y con esto ya nos vamos despidiendo. El estafilococcus, este es el famoso medio de Chapman, ya vamos a ver por qué. Esta es la hemolicina, y estos son distintos tipos de microscopía. De fluorescencia, la microscopía óptica, que es un gran positivo, por eso ya lo vamos a ver. Y hay 3 microscopías electrónicas, de esta nos vamos a olvidar porque no es real, está tratada. Y esta, ¿qué microscopía electrónica es? Escríbeme en el chat. De barrido, que se llama SEM, scanning, o TEM, de transmisión. A ver. Muy bien, bien. De barrido. Si yo puedo ver 3 dimensiones, es barrido. Y esto es una formación de estáfilo claramente y está formando biofilms, que ya lo vamos a ver que el video también lo decía. Y esto es de transmisión porque yo puedo ver el interior. Es un maní que lo puedo cortar y ver adentro. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Cerramos acá. Dos diapos más, así cierro y después nos quedan los vacíos. Entonces ya van a entender su primer chiste microbiológico. ¿Estamos? La próxima vez que coman uvas también se van a acordar de los estafilococos. Y hay otra agrupación
que ya son en más cadenas, que son los estreptococos, que por ejemplo el Streptococcus pyogenes, que nos produce las anginas rojas, o las que se llaman anginas cutáceas por el pus que producen, es Piógenes, Streptococcus agalactiae, que produce meningitis o trastornos del embarazo con muchos abortos a mujeres, Streptococcus pneumoniae, principal causa de neumonía, o Viridians endocarditis, los infartos muchas veces están producidos por bacterias, mala higiene bucal, deglutimos bacterias, entre otras cosas pueden producir infarto, o Streptococcus mutans, que son los que producen las caries. Lo mismo, acá ya vamos a ver, producen nemoricina, que es alfa, beta, gamma, ya vamos a ver, y distintas imágenes de microscopio de estreptococos, ópticas con distintas coloraciones, como ustedes lo van a ver, y electrónico, colorear. Así que ya vimos los cocos, ya les he presentado la primera tamaño, forma, agrupación. Han aprendido muchísimo de microbiología, tamaño, forma, agrupación y tipo de célula. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? La clase que viene hacemos un repaso y continuamos con los básicos. Perfecto, profe. Bueno, los dejo con una canción. Después me quedo contestando las dudas que me... Disculpe, profe, una pregunta. Después de esta clase tenemos la tutoría de bioseguridad. La tutoría de bioseguridad es a las 10:20 en el aula de tutorías. Así que tienen un tiempito para se me activan los videos. A las 20, un ratito antes, pueden ir entrando al aula de tutorías. Son 20 minutos, pero son, o sea, o lo leen de la guía, o lo tratan, o lo escuchan. Pero siempre en los exámenes hay una o dos o insertas preguntas de bioseguridad, así que no se olviden de estudiar el tema. Yo les aconsejo que escuchen, es mucho más amena que esta clase, son cosas más generales, pero tienen que aprender a trabajar con bioseguridad. Bárbaro, muchas gracias, profe. ¿Vamos? Así que yo cierro, me voy, o sea, me quedo con los que tengan alguna duda, me voy y después ustedes ya entran con las otras profes. Sí. No. Sí, ¿cuál de los dos links es? Porque hay uno que dice aula de clases. Ah, no. Hay una sola, perdón. No, porque justo lo incorporé ayer en el aula, así que me puedo haber confundido. Una es de sala de consulta. Ahí voy a estar a las 12 para las consultas de teórico. Igual ahora nos quedamos un ratito si no están nunca, pero yo prefiero que descansen y nos vemos a las 12. Y yo también. Pero si, no sé qué me preguntan, si fíjense en el esquema, analicen cuando empiezan los prácticos. Total, la semana que viene todavía no hay práctico. Y... a ver, no hay práctico. No, todavía no hay práctico. Y cualquier duda del cronograma, si hay algo mal o algo que nos cierra, nos lo vemos el jueves que viene. Bueno, bye bye. Los dejo con una canción. Nos vemos el jueves que viene. Un gusto tener la primera clase con ustedes. Las bacterias hoy te vamos a enseñar. Cocos positivos hoy aprenderás. Los mitocondrios ponen flow a esta canción. Sube el volumen y presta mucha atención. Estafilo, estreptococcus, sin ningún gram positivo serán. Estafilos y apartes van a estar. Algunos tetradas racimos por
purificarán. Los betas van a hacer hemólisis total. Alfa parcial, gamma no van a hemolizar. Streptobiógenes del grupo A. Escarlatina y faringitis pueden dar. Si un día al te tienes que enfrentar, penicilina tal vez puedas emplear. So I say, estreptococos y estafilococos. Bacterias son cocos positivos, no lo olvides, no. Y si un estreptococo tus pausas se va, tienes faringitis biógenes del grupo A. They say, catalasa es positiva en estafilococo. No lo olvides, negativa te va a dar de los estreptococos. Cocos, enterococos, Babesia infegalis. En heces y en el tracto urinario están. Estafilococos, ellos son gram positivos, catalasa positivos, agrupándose de a pares, otras veces en racimos o en tétradas, señores. Su estructura bacteriana tiene péptido glicano. Unos ácidos teioicos en su cápsula difusa tienen proteína A. El factor de virulencia mencionamos las enzimas catalasa, coagulasa y la hialuronidasa. Alfa, beta y gamma son algunas de sus toxinas, microbiota de la piel y las mucosas, su patogenicidad es si se rompe la mucosa o por tramo, entre otras cosas. En los niños y en adultos los podemos encontrar en vestíbulo nasal. El estafiloaureus lo voy a relacionar a infecciones en la piel y partes blandas, pero el epidermidis persiste también en piel. Aguarda que falta poco, sigo con estreptococos. Son gram positivos, anaerobios, facultativos. Aunque a veces obligados, no es por un lado, es catalasa negativos. Si te cuento cómo hechos se irán a clasificar por su hemólisis y por su patogenicidad. Beta hemólisis total, alfa hemólisis parcial, gamma no hemolizará. Biogénesis grupo A, faringitis puede dar, infecciones en la piel, escarlatina y sinusitis. Ellos son bacitracina positivos. Pasando a la galaxia, ellos son el grupo B. En la sepsis neonatal los podemos encontrar, buscando en embarazadas profilaxis realizar. Septo alfa hemolítico, el mitis va a estar. Está el neumonía con su cápsula causando neumonía aguda de la comunidad. Cuidado con los viridans que darán endocarditis, con caries se relacionan y abscesos ocasionan. Los enterococos, ellos son gram positivos, catalasa negativos, agrupándose en lipos o en cadenas cortas, encontrándose en el suelo o en el agua, formando la microbiota gastrointestinal. Esto fue un breve resumen de cocos gram positivos. Tan compleja esta cuestión que no entrar en una canción, pero debes esforzarte porque tú puedes hacerlo. Convivimos con bacterias y debemos conocerlas. Estreptococos y estafilococos. Bacterias son cocos positivos, no lo olvides, no. Y si un estreptococo tus pausas se va, tienes faringitis biógenes del grupo A. They say, catalasa es positiva en estafilococo. No lo olvides, negativa te va a dar de los estreptococos. Cocos, enterococos, Babesia infegalis. En heces y en el tracto urinario están. Cuando te sientas solo, recuerda que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo y que significas el mundo para ellas. Nos vemos, chicos. Buena suerte en la tutoría. Profe, Sí. yo tengo consultas por el cambio de comisión porque trabajo por la tarde y no voy a poder llegarme el lunes. ¿Vos sos de una de las comisiones que cerraron? Sí, a la noche. Está bien. Y a las 12 te